Bueno, claro que estamos pidiendo la emergencia para la empresa de aguas, porque en realidad la empresa está en emergencia, como lo está el país. O sea, poner en contexto qué estamos discutiendo y por qué estamos discutiendo y cuál es la situación de la empresa. El gobernador Maximiliano Puyaro, que aquí se lo mencionó, decidió ya en diciembre hacer un aporte muy importante a la empresa Aguas. Un aporte para sostener el servicio, porque indudablemente sin ese aporte del Tesoro Provincial, la empresa no podría haber seguido funcionando y no podría haber brindado un servicio esencial como es el agua de calidad, además del servicio de cloaca y en la ciudad de Rosario también el mantenimiento de buena parte de la infraestructura de desagüe pluvial. Entonces, pedimos la emergencia para atender esa situación que está siendo atendida. Desde el Ejecutivo no se mira para otro lado. No estamos tratando de buscar un parche. Se está tratando de arribar a por lo menos las primeras medidas, mientras con el tiempo suficiente discutir un marco regulatorio como aquí se ha planteado, a partir de que en el año 26 vence el estatus jurídico con lo que se administra la empresa y el vínculo con el gobierno provincial. Pero la empresa tiene que prestar ese servicio esencial que compartimos, que es un derecho humano. También fui partícipe de la elaboración, discusión y votación y aprobación de la ley de agua que tiene la provincia, pero tiene que prestar un servicio esencial en el marco de una realidad del país, signado por la inflación, la inestabilidad macroeconómica y cambiaria, el estancamiento, la falta de crecimiento que genera una crisis social. En 4 años la inflación acumulada fue de más del 2000%. Claro que cuando en algún momento la empresa tiene que empezar a recuperar sus ingresos, no para hacer negocios ni ser superavitaria, sino para recuperar pautas mínimas de funcionamiento, y sí impacta en la población, pero también es consecuencia de decisiones políticas que durante mucho tiempo no se haya querido asumir esa cuestión. Argentina en los últimos años apeló, en vez de ir a cuestiones de fondo, a resolver esto con subsidios. Y la verdad, personalmente y el partido el que integro, estamos de acuerdo con los subsidios en la medida que vayan a quienes los necesitan, no los subsidios indiscriminados que terminan favoreciendo a los que más tienen. Y en el caso de los recursos que no son renovables, no genera conciencia de su uso. Y es lo mismo entonces gastar 100 litros de agua para bañarse que gastar lo que uno necesita. Entonces, esa decisión de subsidios indiscriminados, y eso lo podemos llevar al gas, a la energía eléctrica, ni hablar al transporte, terminó desalentando la inversión en las propias empresas públicas porque no tenían recursos, porque solo se subsidiaba para sostener el servicio elemental. Generó escasa responsabilidad social sobre el uso de estos bienes sociales, como son el agua, la energía, y también, consecuentemente de subsidios generalizados, se generó una gran inequidad social, económica y también geográfica, porque ya sabemos que buena parte han quedado en torno a la capital federal y el Gran Buenos Aires, y al resto del país llegaba poco y a veces nada. La empresa ASA ha tenido que brindar ese servicio en ese contexto y ha recibido, como dije, subsidios del Tesoro para poder garantizar su operatividad. En el 2017, quiero recordar que ya se intentó modificar esto que es la tarifa plana para brindarle otras herramientas. No estamos hablando del aumento porque está a luz vista que a lo largo de los años pudo ir incrementando la tarifa, salvo cuando por decisiones políticas se optaba por no hacerlo. Se intentó
ya establecer, dándole por ley algunas herramientas, entre otras cosas para el manejo de los acueductos y el vínculo con los municipios, pero tuvo media sanción en esta Cámara y no prosperó en el Senado. Pero ahora también hubo decisiones administrativas de la propia empresa y de distintos gobiernos que planteaban situaciones similares. Para que la tarifa de agua pueda distinguir, primero, zonas geográficas. No es lo mismo, no estoy hablando solo entre ciudades, Reconquista, Rosario, Santa Fe, sino hacia adentro de las mismas, a veces, conglomerados urbanos. No es lo mismo el centro de la ciudad de Santa Fe que un barrio de la periferia, y lo mismo en la ciudad de Rosario o la ciudad de Rafaela. Tampoco distingue esta tarifa plana el tipo de consumo entre residencial, comercial, industrial. Tampoco segmenta por NBI. Entonces, estas medidas hoy, con esta declaración de emergencia, las va a poder adoptar la empresa. Y salir de esta tarifa plana, que como dije antes genera inequidades, porque si cobra lo mismo por metro cuadrado a cualquier usuario, resulta que los que más tienen, obviamente, les resulta más sencillo afrontar la factura del agua y se le hace muy cuesta arriba a quienes menos tienen. Igual después voy a hablar de los porcentajes que pagan los usuarios de agua y cuáles son los mínimos promedios. Y un ejemplo concreto es decir, hoy ASA cobra a una vivienda igual, construida en un terreno igual, que una tiene una pileta de natación, que la llena con agua potable de red, lo mismo que la otra que no tiene. O sea, no solo es injusto en cuanto al cobro de la tarifa en sí, sino que genera una irracionalidad de llenar una pileta con agua potable. Entonces, comparto, el agua es un derecho humano, el Estado tiene que garantizar la producción y distribución, de hecho lo está haciendo, a pesar de todas las dificultades, pero también en paralelo creo que estableciendo un verdadero valor, y no digo precio, valor del agua, también generamos consumo responsable y hacemos el ambiente más sostenible. Y creo que las herramientas que estamos otorgando van a contribuir. ¿Serán suficientes? ¿Serán todas las que se necesitan? No, pero creo que van a contribuir y la empresa va a tener más posibilidades que la que tiene ahora. Ya lo dije, ojalá mañana tenemos toda la vocación de hacerlo, que nos pongamos a discutir el marco regulatorio, que contemple el servicio de agua potable en su totalidad, que integra el servicio que prestan las cooperativas, en algunos casos las comunas. Pero quiero marcar algunos datos que me parece importante de por qué llegamos a esta situación. Hasta el año 2019, el promedio de los recursos de ASA, la composición era, en promedio digo, ¿no? 70% tarifa y 30% aportes del Tesoro. Vino la pandemia, es verdad, y haciendo una salvedad de esa situación específica que duró 1 año y medio, a posteriori la ecuación se fue invirtiendo, o mejor dicho, no se revirtió lo que generaba la pandemia. Y así se pasó a casi el 40% en el 22 y al más del 50%, casi 60%, y una proyección casi en el 23 y una proyección casi del 80% en el 24, de aportes que tiene que hacer el Tesoro, porque los recursos propios que genera la empresa cada vez eran menos. Y acá no estamos hablando de que aumentaron los costos y por eso el Tesoro tuvo que auxiliar a la empresa, sino que la decisión política de mantener una tarifa menor a lo que daba la inflación generó una desfinanciación de la propia empresa y el Tesoro tuvo que asistirlo. A pesar de otra diferencia, quiero que tomen esta cifra, digo, era 1/3 lo que, en promedio, un poco menos lo que aportaba el Tesoro, a pesar que en 2014 y, por ejemplo, 2016 y 2017
hubo inversiones muy importantes de capital, no para sostener la operatividad de la empresa. En ese entonces, 2014, el aporte del Tesoro, para hablar de cifras que uno pueda comprender mejor con la actualidad, estuvo cercana a los 70 millones de dólares. En el 2017-18, alrededor de 50 millones de dólares. Y en el 22 fueron unos 10 millones de dólares. Y esto también, a pesar de que 2014, el gran aporte que hizo el Tesoro fue para bienes de capital, porque 2014-2015, en la ciudad de Rosario, después de 120 años, se construyó la planta potabilizadora, la toma de agua del Gran Rosario, que fue la inversión o una de las inversiones más grandes que hizo el Estado provincial, porque la obra la ejecutó Agua, pero el recurso lo puso el Estado provincial. Y en el 17-18 el aporte también millonario fue porque se hizo el acueducto que se llama de la Costa, que básicamente lleva el agua potable aquí a la ciudad de Rincón. Quiere decir que en el 22-23 no solo mermó el aporte de recursos que fueron del Tesoro, sino que fueron mayoritariamente a sostener el costo operativo en vez de hacer inversiones de capital. Esto claramente mostró, son los números, podemos discutirlo, pueden rebatirlo, una visión distinta de cómo se entendía la gestión de la empresa Aguas. Es verdad que en la gestión del gobernador, el hoy diputado, ex gobernador Omar Perotti, se iniciaron la ampliación. O sea, quienes conocen la planta de Granero Baigorria, hoy se está haciendo no la obra más grande, sino al menos una obra igual que la que ya está hecha en Espejo, que es una planta potabilizadora. Pero, en honor de la verdad, eso se financió con fondos nacionales, a diferencia de lo que se hizo con la primera. Y lo mismo con la planta potabilizadora que está aquí en Santa Fe, que son dos grandes obras que son imprescindibles, que sin esas obras, tanto el desarrollo de la ciudad capital como la ciudad de Rosario y toda la amplia región, en muy poco tiempo van a tener dificultades con la provisión. Así que es una obra imprescindible que yo celebro que se haya podido firmar un acuerdo con el Gobierno Nacional dentro de las pocas buenas noticias que podemos tener del Gobierno Nacional, que haya un compromiso para que esas obras hoy no terminadas y paralizadas en diciembre se retomen rápidamente y se puedan terminar. Quiero detenerme un minuto con el tema acueductos y perdón por la extensión, pero acá se habló de que era una política de Estado. Por eso yo digo, cuando se habla de agua, de derecho humano, ha sido una política de Estado en ese sentido. Acá, cuando el Frente Progresista, que también se lo nombró, llegó al gobierno, estaba en construcción, en un grado de avance muy importante, el acueducto Centro. Y se lo terminó ese acueducto. Lo había empezado el ingeniero Obey, lo terminó el exgobernador Wiener. Pero en ese momento habían planificado dos más. Y sin entrar en otras consideraciones, solo voy a decir que en la gobernación del doctor Wiener se pensó que esos dos eran insuficientes, y con el trabajo de un ingeniero brillante que alguna vez merece nuestro reconocimiento, me refiero a Hugo Orsolini, se proyectó un sistema de 12 acueductos en la provincia de Santa Fe, de los cuales muchos ya se han terminado, el que va a Villa Ana o Acueducto del Norte, el de Reconquista, parte del de Rosario, está muy avanzado porque ya está dando agua potable, el de Desvío Arijón. Se terminó el que mencioné antes, el de la Costa. Bueno, está también el interprovincial. Y todo eso se hizo con recursos que asumía el Estado provincial, con recursos propios o vía financiamiento. Y acá no voy a compartir ni me voy a meter en un debate ideológico con lo que se dijo. Yo celebro este financiamiento que consiguió la provincia de Santa Fe en momentos que era muy difícil, porque estas son obras, los acueductos, obras de esta escala, que no solo lleva mucho tiempo hacerlo, sino que lleva mucho dinero.
Y es injusto que recaiga todo en un solo mandato o en una sola generación. Entonces, hay financiamiento, como el caso del Fondo Kuwaití, relación que la provincia tenía ya desde los 90, que se retomó después de la crisis del 2001, como el Fondo de la OPEP, como el Fondo de Abu Dhabi. Digo, política que la provincia transformó en política de Estado. Por eso hubo vínculos y hubo de alguna manera contratos y financiamientos de estos sectores que brevemente voy a decir, los créditos son muy convenientes porque tienen años de gracia y tienen tasas de interés que están muy por debajo de lo que cobran los mercados de capitales. ¿Cómo no aprovechar para hacer esas inversiones que sería imposible financiarlo con un presupuesto provincial? Por más que mejoremos la cuestión impositiva, que recuerdo, por si alguno no la acuerda, que en diciembre hicimos una reforma tributaria que fue progresiva, porque por algo se le aumentó los impuestos a las telefónicas, se le aumentó al juego y se le aumentó al sector financiero, que está dentro de las atribuciones que podemos nosotros. Lo que es a exportaciones es facultad del Congreso Nacional, lo hemos dicho 1000 veces. Pero digo, tanto el exgobernador Perotti como el exgobernador Bonfatti fueron a los países, a Kuwait, a Abu Dhabi, y hoy está, por eso esta es una política de Estado, la ha continuado el gobernador Puyaro, y hoy está la vicegobernadora con el ministro de Economía y el exministro Saglione, viendo oportunidades de financiamiento, porque sin ese financiamiento hoy no tendríamos esas grandes obras que van a quedar por años y por años para la provincia. Una vez que se terminaron, o que se fueron terminando, y a medida que se van terminando, la empresa ASA se hace cargo de su administración. Y acá también quiero decir otra cosa. Desde el año 2018, nosotros habíamos votado una ley del 2017 para que se pudiera gestionar mejor ese vínculo. No tuvo sanción, pero desde el 2018 el precio del metro cúbico era 4,5 pesos. El metro cúbico, estamos hablando de 1000 litros de agua. Entonces, es verdad que ahora se aumentó un porcentaje muy alto, pero se lo llevó a 90. Entonces dijo, estamos hablando de agua. Entonces, creo que, ¿cuál es el valor de 1000 metros cúbicos de agua? 90 pesos y nos parece mucho. Bueno, la verdad, creo que también en eso nos merecemos un debate para hablar del valor del agua más que del precio, porque si nos guiamos por el precio le estamos dando muy poco valor al agua. Y vinculado al sistema de grandes acueductos está la conexión obligatoria. Si el Estado provincial y todos los habitantes van a hacer un esfuerzo extraordinario para poder construir estas obras y financiarlas, no puede ser que un presidente comunal le pase el agua enfrente y no quiera conectarse. Tiene que obligatoriamente conectarse porque es una cuestión de salud pública. Y sé que, porque conozco la provincia, que en muchos lugares coyunturalmente se apeló a otro sistema, el más común, el de ósmosis inversa. Pero no es lo mismo el agua que provee el acueducto, que lo capta en superficie. Tenemos la bendición de tener el río Paraná acá al lado, que el que se saca sobre todo del subsuelo, que además de que por más que se apliquen mecanismos de purificación, su calidad nunca es igual al agua que provee ASA, que la saca del río Paraná. Así que es una cuestión de compromiso con una política de Estado por parte de los municipios y también es un compromiso con la salud pública. Y creo que podemos discutir mucho, pero personalmente no tengo ninguna duda que por estas razones, después habrá que ver cómo se los puede compensar. Si el acueducto pasa por cada municipio y comuna, que tanto lo pidieron por otro lado, y lleva agua de calidad, no hay ninguna razón para no conectarse a la red. Y mucho menos para no asumir el costo, que es un costo, como les dije antes, no prohibitivo. Hay algunos casos en particular. Por ejemplo, durante 9 años en la ciudad de Las Parejas, los distintos intendentes decidieron
no pagar nada. Desde el 2019, afortunadamente, hicieron un convenio y están pagando. Después tenemos otro como San Genaro, que hasta ahora no ha querido pagar nada. Pero yo les digo a todos los colegas, diputados y diputadas, que la mayoría de los municipios y comunas tiene convenio con la empresa Agua. Y el proyecto de comunicación ratifica esa decisión que ya tiene la empresa y a nadie le van a ejecutar la coparticipación. Está toda la voluntad para encontrar un acuerdo y que se vaya pagando el agua que se consume. Ya les dije lo que están cobrando la empresa por 1 metro cúbico de agua. Volviendo a la empresa ASA, que en definitiva es lo que estamos votando hoy, que es la emergencia para que tenga más herramientas, y ratificando la necesidad que pueda contar con recursos reales. Yo antes les dije que les iba a dar algunos ejemplos que nos pasó la propia empresa, yo los comparto y después cualquier diputado o diputada lo pueda tener. El 95% de los usuarios residenciales, 95%, pagan menos de 20.000 pesos y para el 77% menos de 12.000 pesos al mes, no por bimestre, porque muchas de las cosas que aquí se plantean es porque la factura de ASA y otra de las cosas que no se ha podido modificar, aun cuando hemos tenido meses con una inflación galopante, es que la factura sea mensual y siga siendo bimestral. Hoy eso se va a poder modificar y la empresa ahí va a poder tener también otras herramientas. Por eso digo que no es un parche. Es construir un régimen que le permita a la empresa tomar medidas mucho más justas, mucho más equilibradas, que evite las distorsiones que ya he dado como ejemplo anteriormente. Y en ese sentido quiero decir, y esto lo voy a leer textualmente porque son apuntes puntuales, son 3 o 4 o 5 puntos, las herramientas que le estamos dando a ASA implican que va a poder actualizar el periodo de facturación a nivel mensual. Más que razonable en un país con inflación como tenemos la Argentina. Ojalá dentro de unos meses podamos decir que esta decisión fue inocua porque era lo mismo facturar mensual o bimensualmente porque no tenemos inflación. Ojalá. Incorpora el factor de uso diferenciado entre consumo doméstico, comercial e industrial. Creo que eso es algo que tenemos que coincidir todos y tenemos que darle esa herramienta a la empresa. Revierte el diseño regresivo que también me planteé antes, porque actualmente no se contempla la cuestión de NBI por hogares y por zona. Permite la tarifa social, que también la empresa puede determinar que la gente que se presente y justifique una situación social especial pueda tener una tarifa diferenciada. E incorpora por primera vez destinar un porcentaje de entre el 2 y el 5, entre 2,5 y el 5 para que esos recursos en su totalidad vayan para obras, sobre todo de mantenimiento, que son las obras que regularmente tiene que hacer la empresa. Y además, lo que estamos votando le permite homogeneizar una situación que se da y que aquí la citó el diputado Escarpín cuando dijo que hoy hay 2 situaciones para miles y miles de vecinos, creo que también lo citó el diputado Paredes. Esta herramienta permite homogeneizar, que no estén los vecinos que reciben una factura porque se incorporaron como consumidores de agua cuando existía la ex-DIPO, la Dirección Provincial de Obras Sanitarias, y los que se incorporaron al servicio cuando ya existía la empresa. Lo que eso va a evitar las distorsiones que existen producto de ese doble estatus. Y, como dije antes también, el tema de la obligatoriedad para conectarse a los municipios, comunas y cooperativas. También creo que planteamos con
con esta ley la posibilidad de que la empresa mejore la eficiencia, no solo la operativa, la gestión en sí misma, sino el servicio. Y una de esas cuestiones que puede desarrollar claramente la empresa es avanzar con la micromedición. La empresa tuvo un plan de micromedición en distintos momentos de su existencia. Desde que estuvo en manos privadas, después pasó al Estado, tuvo etapas de micromedición. Algunas ciudades han avanzado mucho, Cañada de Gómez, Rafaela, pero las ciudades más grandes, donde está la mayoría de los clientes, 780.000 tiene aproximadamente agua, vecinos que consumen el agua potable, hoy eso cubre el 30%, pero en el 2017 tuvo un plan de micromedición que se extendía por varios años. En el 2017 se pusieron 21.000 medidores, en el 18 22.700, después vino la pandemia, se entiende, ahí hubo muy poquitos, pero en el 22 y en el 23, tanto en el 22 como en el 23, 1.600 un caso, 1.800 otro. Creemos que eso fue un retroceso y se tiene que revertir, porque en la micromedición no solo hace justicia con el vecino al que le llega el agua potable, porque establece y le cobra claramente por lo que consume, sino que también es una herramienta muy importante para detectar la eficiencia del agua que todos los días produce la empresa y que al cobrarse así al voleo, para decirlo mal y pronto, como se hace hoy por dimensiones de los terrenos, por tipo de propiedad, no se computa lo que se pierde. Y es mucho lo que se pierde. Y ahí sí vamos a poder tener herramientas para exigir mayor eficiencia. Por eso digo, yo antes hablé del valor del agua, que es un derecho humano. No tengo ninguna duda que el Estado ha invertido, invierte y va a seguir invirtiendo para sostener este servicio. Pero también creo que hay que darle valor al agua. Y hay que darle valor también generando conciencia social y responsabilidad ambiental. Entonces, para eso, también hay que hablarle de cara a la sociedad de frente de que el agua no es gratis, no es como el aire, aunque algunos crean que el agua es igual que el aire y es gratis. Hay que sacarla del río, insisto, a pesar de que tengamos la bendición de tener este gran río, procesarla, distribuirla por miles de kilómetros, porque esta es una provincia extensísima, para que pueda llegar a cada rincón de la provincia. Y a veces pagamos, yo creo que, mire, estoy seguro, 20, 30.000 o más para tener un teléfono celular, pagamos mucho más para tener internet o para ver o tener una televisión por cable o digital para tener entretenimientos. Y yo recuerdo al exgobernador Wiener cuando largó este plan de 12 acueductos, que empezó por el acueducto del norte. Empezó por el acueducto del norte, el que terminaba en Villa Ana, Departamento General Obligado. No empezó por donde vivía la mayor cantidad de habitantes. Empezó por el lugar, uno de los lugares más postergados de la provincia. Él dijo, la humanidad ha vivido miles de años sin celular, sin internet, sin televisión, pero no puede vivir más de 5 días sin agua potable. Entonces digo, como reflexión final, defendamos a la empresa que es del Estado, que es la única que puede seguir brindando este servicio, y asumamos que generar agua potable de calidad que llegue a todos los rincones de la provincia implica un esfuerzo que también tienen que hacer los ciudadanos. De esa manera vamos a generar equidad, vamos a garantizar derechos y también vamos a generar conciencia ambiental y responsabilidad social en el uso de este elemento vital que, como dije antes, si no lo tenemos por 5 días no podemos vivir. Muchas gracias, señora vicepresidenta.